capítulo 2 del libro de Jeremías, y dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda, proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Apartado era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Vean qué hermoso y qué perfecto Yahweh. Ahora, sí tengo que dejar claro que lo que viene también es reprimenda por el pueblo haber actuado mal y ido tras los ídolos, pero bendito Yahweh, ayer celebramos la fiesta de Shavuot, la fiesta de los primeros frutos, y vemos aquí primicias de sus nuevos frutos. Repito, anda, proclama los oídos de Jerusalén. Vean qué curioso. Recuerden que en el capítulo anterior expliqué cómo Jeremías de todos los profetas es como el que representa más claramente o más directamente al último, y las conexiones que tiene tan claras con Moshe. Y recuerden que cuando Yahweh le dice a Moshe que enviaría un testigo como él en Deuteronomio 18:15, es porque el pueblo dijo que no quería volver a oír la voz de Yahweh directamente ni ver su gran fuego. Entonces Yahweh enviaría una persona, un envase en el cual estaría esa voz y ese fuego. Y Yahweh dijo en Deuteronomio que el pueblo tendría que oír lo que él dijese. Yahushua vino como la palabra y el agua. El último viene como la voz y el fuego. Y aquí vemos que le dice a Yirmiyahu, anda y proclama a los oídos, ¿verdad? O sea, como la voz de Jerusalén, los oídos de Jerusalén, proclama a los oídos de Jerusalén diciendo que así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, ¿verdad? Hablándole a Israel como a una esposa cuando era novia, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, ahí cuando ya se casó, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Recuerden que el desposorio fue cuando Yahweh nos dio la Torá. ¿Cuándo lo hizo? En Shavuot, ayer. Qué perfecto Yahweh, de verdad, como siempre conecta todo. Recuerden que ayer hablé como Shavuot es el día en el que se van a dar finalmente las bodas del Cordero. Y el compromiso con la congregación que hizo Yahweh por medio de la sangre del Cordero se dio en Shavuot, lo que llaman Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron la Ruach HaKodesh en un nivel superior y se salvaron 3,000 personas ese día. Entonces, qué curioso cómo hace alusión a Shavuot al mencionar su boda, cuando dio la Torá como el pacto, cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿verdad? Porque después de la Torá se anduvo en el desierto por 40 años. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿verdad? Los 40 años, lo cual se conecta con los 40 jubileos, o sea, desde que Yahweh le dio la Torá al pueblo, pasaron 40 años para entrar a la tierra prometida, así como desde que Yahushua pagó por el pueblo para casarse con la congregación, habrían 40 jubileos. Dice, en tierra no sembrada, tierra no sembrada. Esto es particular también, claramente se está refiriendo al desierto. Recuerden que una de las preguntas más comunes de Shavuot es o fue, ¿por qué la fiesta se pudo celebrar hasta entrar a la tierra prometida y no antes, a pesar de que sí sucedieron cosas para cumplimiento de la fiesta? No obstante, el pueblo fue ordenado por Yahweh en Levítico 23 a empezar a celebrar la fiesta a partir de haber entrado a la tierra y recibido grano, en sí, comida de la tierra. Aquí por eso dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, o sea, cuando no se podía sacar cosecha porque no estaba sembrada. Eso en el sentido espiritual hace alusión al tiempo antes de Yahushua. Todo el tiempo antes de Yahushua fueron 4 milenios, o sea, como los 40 años, como los 40 jubileos, 4 milenios de estar en desierto porque no había semilla de verdad. No se había sembrado la semilla de la verdad, que es Yahushua, la palabra de Yahweh, quien vino y murió y por ende fue enterrado como una semilla se siembra. Entonces, antes de Yahushua haber venido y muerto por nuestros pecados y ser sembrado, no había comida espiritual verdadera. Por eso Yahushua es el verdadero pan de vida. Antes de Yahushua se estaba en un desierto espiritual, una tierra no sembrada, porque no había verdad, solo había letra, pero no había comprensión de la misma. Entonces, cuando andabas en pos de mí en el desierto, lo cual también es particular porque es como decir, cuando no había nada, estabas ahí detrás, pero cuando te di todo, te rebelaste. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y vuelvo y repito,
en el sentido literal, claramente se refiere a que estuvieron en el desierto después de haber recibido la Torá, donde no podían tener su propia cosecha como para traer lo que se pidió en Levítico, en tierra no sembrada. Apartado era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Vean qué curioso que dice que no había nada sembrado y por ende no había cosecha que ellos pudieran entregar. No obstante, en esos tiempos fueron primicias de sus nuevos frutos, mostrando que los verdaderos frutos que debemos dar no se refieren a algo literal, un fruto de la tierra, sino un fruto de nuestras obras, una buena obra de acuerdo a su voluntad perfecta y por medio de esa semilla que Él sembró en nuestro corazón o que Él sembró en esta tierra para nosotros por medio de nuestra fe ponerla en nuestro corazón y recibir un cuerpo nuevo, eventualmente empezando por un corazón nuevo con la Torah. Entonces, apartado era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Entonces, como el pueblo se mantenía apartado, todos los que trataban de hacerle daño, e incluso lograban hacerle daño, porque vea que dice que lo devoraban, terminaban siendo culpables ante el juez todopoderoso y por ende el mal les llegaba a ellos. Es importante. Ahí vemos cómo Yahweh defiende nuestra causa. Si nosotros estamos enfocándonos en hacer su voluntad, en hacer lo bueno, e incluso si nos hacen daño, que puede pasar, porque Yahweh dejó el libre albedrío y este es un mundo donde también nos puede pasar mal, a pesar de hacer bien, o en algunos casos nos puede pasar un mal que nos merecíamos por algún mal que hicimos en algún momento X que ni nos acordamos, sea lo que sea, todo es justo ante los ojos de Yahweh porque Él lo está permitiendo y por ende nosotros como siervos de Él debemos aceptarlo y continuar porque entendemos de acuerdo a Romanos 8:28 que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces debemos confiar en que si hacemos lo correcto y estamos apartados para Yahweh, Él nos va a cuidar y va a hacer que el mal que quieran echar sobre nosotros caiga sobre ellos. Dice, oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahweh, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Vean que aquí empieza algo muy poderoso, muy interesante, esta pregunta que hace Yahweh, ¿verdad? Porque claramente, como dije, está preparándose ahora para decirles, entonces, ¿por qué se comportaron como se comportaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué fueron ante los falsos Elohim, ante los demonios, etcétera? Dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y eso también es particular por cómo hoy en día hay varias doctrinas que dicen que el antiguo pacto, el poderoso del antiguo pacto es Satán y que no es el verdadero padre del Mesías porque él era malo por toda la sangre que ven, al no poder interpretar correctamente el antiguo pacto, lo ven como malo y no se dan cuenta que al ser la Torah como un espejo, se reflejan a sí mismos y la maldad que puedan ver en Yahweh en realidad la tienen en ellos mismos. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? Vean eso. Recuerden que el mandamiento tercero que los judíos malinterpretaron para terminar prohibiendo el nombre de Yahweh es el que han traducido, no tan bien que digamos, pero lo han traducido como no usarás el nombre de Yahweh en vano. Recuerden que la palabra vano significa una ilusión, algo falso, que parece verdad, pero no lo es. Vanidad, ¿verdad? Como el hecho de dejarse llevar por el aspecto, las apariencias, el pensar que eso es superior a lo interior, ¿verdad? Al espíritu, al alma, etcétera. Y otro montón de cosas que se pueden ver ahí, pero en el sentido de no usarás el nombre de Yahweh en vano, recuerden que se puede interpretar como no levantarás el nombre de Yahweh para falsedad, no usarás el nombre de Yahweh para destruirlo, para cambiarlo o para hacer algo que es mentira, etcétera. Aquí vemos que dice entonces, es el verso 5, que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Recuerden lo que dice también Shlomo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque Shlomo está hablando de la realidad temporal, está hablando de todo lo que hay debajo del sol, está hablando de la carne, está hablando del tiempo. Lo que fue es lo que será y lo que será ya fue. Por ende, el hecho de que parezca nuevo es una ilusión vana, porque eso ya fue, ¿sí me explico? Entonces, este mundo y todo lo que tiene que ver con él es vanidad, es una ilusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, si una persona se deja llevar por el poderoso del mundo, por lo que el mundo y la sociedad de esta realidad dice o dicta, entonces se va a volver vana. Y vemos aquí que es Hebel, qué curioso, Hebel, vean vanidad, ven, pero vean que es vapor, aliento. Este es el nombre
del hijo de Eva, Abel. Entonces, vanidad o vano en el sentido de que es como un vapor que pasa, ¿verdad? Usted el vapor lo ve por un momento y de repente ya no ve nada. Es todavía más, parece, se podría decir, usar el término quizá ilusorio que el humo, como que el humo permanece más o es más visible que el vapor. Entonces, así como Jebel pasó por el mundo sin dejar descendencia y por ende fue como un vapor, como si en el sentido físico a nada vino, ¿verdad? Dirían algunos, por ejemplo, en el judaísmo que dicen que si no tuvo hijos, entonces para nada vino al mundo. Entonces, de ahí el nombre Jebel, vapor, que es pasajero, algo vano. Por ende, una vida así sería una vida vana. Ahora, qué curioso que diga que siguieron, ok, bueno, voy a explicarlo en un momento todavía mejor, déjenme ver esta última aquí, es la misma, solo que con otros puntos de vocal, Jabal, Jabal, qué curioso, vean, actuar de manera vacía, entonces algo vacío quiere decir, ¿verdad? Si uno habla de un vacío, obviamente es que no hay nada, pero para un vacío se necesita una capa exterior sólida para mantener dentro el vacío, ¿verdad? Entonces, vean qué curioso cómo incluso la palabra vacío hace alusión a que es solo una cáscara, porque hay algo, porque hay un vacío adentro. A lo que voy con eso es que la cáscara es la apariencia y la apariencia es lo que esta sociedad busca, ¿verdad? El juzgar un libro por su portada en vez de por lo que dice. Entonces, actuar de una manera vacía, así como el falso Elohim es vacío, la religión falsa es vacía, las doctrinas son vacías y por eso uno se siente vacío en esos lugares, en esas enseñanzas, en esas iglesias. Pero vean que es Jabal y como dije, esto se puede ver como Jebel, Abel, pero vean que también se puede ver como el Bel o el Baal, ¿verdad? El Baal y Baal, como saben, Baal, que es una palabra hebrea, un nombre para Satanás en hebreo en la escritura, si lo traducimos al español es Señor. Por ende, se puede ver como que Yahweh estuviese diciendo, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras el Señor y se volvieron un vapor, se volvieron pasajeros, se volvieron vacíos. También se podría ver como que se fueron tras Abel. Y recuerden que está, bueno, dos cosas que puedo decir aquí. El aspecto positivo principal, más importante, Caín representa al maligno, Abel a Yahushua. Por eso Yahushua nos dio el espíritu, como aliento, vapor. O sea, sería el positivo de eso. Y Yahushua vino y lo mataron estando todavía joven, por ende pasó. No tuvo hijos físicos, por ende dirían que fue vana su vida, los de el mundo, los judíos y demás, entre otras cosas, y el hecho de que Satanás, los hijos de Caín, en el sentido espiritual, lo mataron. Por ende, así como Caín mató a Abel, el enemigo mató a Yahushua y sus propios hermanos, porque vino por el pueblo israelí y los israelíes lo mataron, usando a los romanos, pero fue su decisión, ¿verdad? Entonces, después Yahweh puso a Set en vez de Abel. Set representa al último, ¿verdad? Porque Abel y Set como primero y último. Abel el que murió y después vino este para sustituir, que es lo que significa Set, y el valor numérico de Set también se conecta con el que viene en el fin de los tiempos. Entonces, Caín es el enemigo, Abel Mashiach que murió y después Set el que vino a tomar el lugar que quedó ahí después de haberse ido. El primero, Abel. En el sentido negativo, que recuerden que tiene que ver con lo que vemos también en la escritura, por ejemplo, que la escritura dice que Caín era hijo del maligno y según vemos, no es algo que sea necesariamente metafórico o espiritual, porque así como se ve en otras partes de la escritura y en los libros gnósticos, cuando el cuerpo de Eva fue creado, las autoridades, que son 7 ángeles, pusieron su semilla en ella. Después cuando Yahweh Elohim le dio vida a ese cuerpo, ya estaba ahí la semilla, o se podría decir el código genético de cada uno de estos ángeles. Cuando Caín y Abel nacieron, fueron hijos de ese código genético que habían puesto, de dos específicos. Y por eso es que en Génesis 5, cuando habla de la descendencia de Adán, no menciona ni a Caín ni a Abel. El día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo hombre y mujer, los creó y los bendijo y los puso por nombre Adán en el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. O sea que este fue su primer hijo, conforme a su imagen y semejanza. Por ende, los otros no eran ni su imagen ni semejanza. Y según vemos en el nuevo pacto, Caín era del maligno, no de Adán. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Okay? Y si era del maligno y Abel era su hermano,
Entonces, ¿de quién era Abel? ¿Se me explico? En el sentido físico, genético, repito. Y por eso Yahweh se encargó de en el diluvio deshacérselos de Caín. Caín se había hecho cargo, por decirlo así, de esa genética de Abel. Y por eso Yahweh volvió a empezar todo con Set. Sustituyó la humanidad. Set significa sustituto. Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, se fueron tras Abel. Y como dije, Abel se conecta con Baal, que curiosamente, según los escritos gnósticos, habría sido esa misma entidad el que puso una semilla ahí para hacer a ese joven. Entonces, las dos interpretaciones que mencioné ahora se conectan con lo que hizo el pueblo tristemente al irse tras Moloch y Kium, o después los falsos nombres que se usan hoy en día. Razón por la que los muchos no van a poder pasar sin experimentar muerte, sino que van a tener que morir igual que Abel. ¿Está claro? Y digamos, de una forma, o sea, no estoy diciendo literalmente, pero así por encima esto se podría ver como que fueron, caminaron detrás del Abel. O sea, bueno, esto que he dicho hasta el momento sí literalmente se puede traducir así. Pero lo que estoy por decir a continuación, o sea, también se puede por la palabra que viene, que vean que es del mismo verbo, es la misma raíz. Ebel, solo que es I, la I de Vav, después la Yud de futuro, tercera persona masculino, y la Vav al final de plural, que fueron todo el pueblo. Pero en sí, aquí se puede ver que se fueron detrás de el Abel, haciéndose como Abel, o sea, teniendo que pasar por muerte. Por ende también siendo pasajeros, siendo vanos, etcétera, etcétera. Dice después entonces, no dijeron dónde está Yahweh, no dijeron dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó en ella hombre alguno. Os introduje en tierra de abundancia, para que comieras su fruto y sus bienes. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los Kohanim no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Vean qué sorprendente que ni los Kohanim. Vea que primero habla del pueblo entero. No se preguntaron dónde estaba Yahweh, no le buscaron. Vean que no es Yahweh el que tiene que ir a buscar. Hey, disculpen, porfa, ¿puedo entrar en su casa? Debería ser uno el que debe buscarle. Por favor, ven, ¿dónde estás? Te necesito, etcétera. Entonces el pueblo no lo hizo, igual que hoy no lo hacen. ¿Por qué? Porque buscan a otro, buscan a Jehová, buscan a Dios, buscan al Señor. No buscan a Yahweh, no buscan al Poderoso, no buscan al Altísimo. No dijeron, ¿dónde está Yahweh? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó en ella hombre alguno, ¿verdad? Mostrando que Yahweh es poderoso porque nunca habitó hombre alguno en tal tierra. No obstante, el pueblo habitó ahí 40 años porque Yahweh le dio todo lo que necesitaba. Os introduje en tierra de abundancia para que comieras su fruto y sus bienes. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Sorprendente también porque recuerden que antes estaba el pueblo de Canaán. Y esos eran unos pecadores inmensos por lo que tuvieron que morir todos. Y aún así Yahweh le reclama al pueblo por contaminar la tierra después de entrar. O sea, o la hicieron igual o la dejaron peor. Que de hecho vemos en otros escritos que se comportaron peor que los que vivían ahí antes. Hicieron todo lo que hacían ellos y más. Los Kohanim, entonces ni siquiera el pueblo ni los sacerdotes, porque recuerden, los sacerdotes hasta prohibieron el nombre. Entonces, ¿cómo van a decir dónde está Yahweh si no pueden decir Yahweh? ¿Dónde está? ¿Quién? Y recuerden que hay ángeles que utilizan títulos como nombres, por ende, por título hay que tener cuidado, si solo se va a usar título como cuando usan Hashem. Recuerden que hay un ángel que está conectado con ese título. Adonai, otro ángel que está conectado con ese título, que es el mismo que está conectado con el nombre Sabaoth o título. Los Kohanim no dijeron dónde está Yahweh, y los que tenían la Torá no me conocieron. Lo que decía ahora, a pesar de que habían pasado siglos con la Torá, como la verdad no había sido sembrada, no había alimento, o sea, no podían entender la ley. Los que tenían la ley no me conocieron. Tanto así que cuando vino en persona no lo reconocieron y más bien lo mataron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. Igual que hoy en día hay muchos profetas, tienen el don de profecía, pero no hablan de parte del espíritu de Yahweh, hablan de parte del espíritu del Señor. Y el Señor en hebreo es Baal. Entonces lo mismo que hacían hace milenios en el tiempo de Jeremías, hacen en nuestros días. Los profetas profetizaron en nombre del Señor. Si tradujésemos eso al español, si lo vamos
a traducir como debieron haberlo hecho, si van a traducir todo lo demás, ¿por qué no traducir eso y poner los profetas profetizaron en nombre del Señor? Sería muy claro. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vean qué curioso que usó a Baal después de haber mencionado a Baal. ¿Recuerdan? La palabra Jabal, Jebel y ahora Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, recuerden también que el Talmud Torah Shebaal Pe, ven, Torah Shebaal Pe. Vean, aquí tenemos Torah, esta es la traducción, Torah de la boca, es como lo traducen. Es la Torah oral, según ellos. Vean que aquí tenemos Torah, aquí tenemos Torah. Aquí tenemos boca, aquí tenemos boca. Aquí tenemos She, que es of the, o de. Entonces, ¿qué es Baal? ¿Y por qué esa parte no la ponen? La Torah de la boca de Baal. Entonces, el Talmud es la interpretación que Baal les dio para la Torah. Y es por eso que dice aquí, los que tenían la Torah no me conocieron, porque no preguntaron por Yahweh, preguntaron por Baal. Los pastores se rebelaron contra mí, porque al que seguían era el Señor, no a Yahushua, el soberano, Adón, como lo llamó David en Salmo 110, que eso sí no se lo preguntan los judíos porque se les viene toda la doctrina abajo. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por eso Yahushua dice, yo soy el camino. Ellos anduvieron en otro camino que no lleva a ningún lado, sino solo a la vanidad. Por tanto, pleitearé. Recuerden que lo leímos hace poco en Isaías, cuando leímos Isaías de cómo Yahweh dijo que cuando se manifestara en la segunda manifestación, a la redundancia, en la segunda venida, el último se volvería enemigo del pueblo, vendría como enemigo del pueblo. A diferencia de la primera manifestación que vino a salvar al pueblo, esta vez viene a pelear con, y lo vemos aquí confirmado. Por tanto, pleitearé aún con vosotros, le está hablando al pueblo, y dice aún, o sea, todavía, otra vez, vean qué curioso, dice, lachen, por cierto, por tanto, od, otra vez, o aún. Pero también recuerden que esta misma palabra se puede pronunciar eid, que significa testigo. Por ende, estaría diciendo que cuando viene como testigo es cuando viene a pelear con el pueblo. Yahushua vino como abogado. ¿Y qué es lo que hace el abogado? Defiende. Por eso vino a favor del pueblo. Recuerden que hay dos tipos de profetas. Uno que se pone a favor de Yahweh, el juez, y otro que se pone a favor del pueblo. Y así fue como vino el primero y el último. Uno viene a favor del pueblo, el abogado Yahushua, y otro viene a favor de Yahweh y por ende se enoja con el pueblo. ¿Está claro? Entonces vean cómo dice ahí Eid. Ariv, pleitearé, contenderé. Riv. ¿Se acuerdan el nombre que le pusieron a Gedeón? Vamos a verlo porque de hecho se conecta con este capítulo perfecto. Ok, sería en el anterior. En Jueces 6, cuando cuenta lo de Gedeón, cuando llegaron a buscarlo para matarlo y salió el papá a defenderlo, casi que al final del capítulo. Gedeón, hijo de Joash, lo ha hecho. Joash es, bueno, se traduce de varias maneras, una de ellas sería, él es fuego. Entonces se conecta con que Gedeón es el que viene como el fuego de Yahweh. Y dice, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar del Señor y ha cortado la imagen de María. Era lo que hoy en día adoran como el Señor Jesús y María, la reina del cielo. En la escritura aparecen como Baal y Asherá, mismas entidades con diferente nombre. Dice, pero Joash, que era el papá de Gedeón, respondió a todos los que estaban junto a él, ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Verdad? Como diciendo, él necesita ayuda, o sea, entonces no es poderoso. Si él tiene que mandarlos a ustedes a hacerle justicia, a vengarse por él, entonces quiere decir que él no es poderoso. Y qué curioso eso que acabo de decir también, porque recuerden que Yahweh dice, la venganza es mía, yo pagaré. Vean la diferencia del poderoso nuestro y el de ellos. El de ellos piensan que son ellos los que lo tienen que defender y ellos los que tienen que vengar su causa. En el caso nuestro, Yahweh dice, tranquilo, yo me encargo de la suya y la mía. Entonces, decía por acá, lucharéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él que muera esta mañana, si es un poderoso que luche por sí mismo con quien derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Yerobaal, esto es, luche Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ven el verso 32. Dice, y lo llamaron a él en el día ese Yerubaal. Él contenderá con Baal, o él contenderá a Baal. Pero vean cómo está compuesta, las primeras tres letras son la Yud, la Reish y la Bet. Y aquí tenemos la Reish, la Yud y la Bet, del mismo, o sea, de contender. Entonces Yahweh está diciendo que viene como Gedeón a contender con el Señor porque el pueblo se fue tras Baal. ¿Está claro? Aquí dice contender con ustedes, por si algo.
declara Yahweh. Entonces decía, por tanto pleitearé aún con vosotros, dice Yahweh, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Pasad pues a las costas de Kitim. ¿Se acuerda? Kitim es Roma. Es el lugar donde se estableció Roma, según el libro de Yashar. Y es particular eso porque fue en el Imperio Romano cuando vino Mashiach y lo mataron, lo rechazaron, como lo que leímos en los versos anteriores. Y es el imperio que se extiende hasta el fin de los tiempos porque es mezcla de barro con hierro y el hierro representa a Roma. Pasad pues a las costas de Kitim y mirad, enviad a Cedar, Keidar, y considerad cuidadosamente. Ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus Elohim, aunque estos no son Elohim? Qué sorprendente esta pregunta, y se pueden imaginar o tratar al menos de imaginarse a Yahweh de verdad preguntándose esto en su realidad, diciendo, pero ¿cómo es posible si yo soy el único poderoso que existe? Y ninguna nación ha dejado sus falsos Elohim, pero a mí sí me dejan. Entonces Yahweh está reclamando, ¿cómo es posible que todas las naciones han adorado falsos y se mantienen fieles? Y ustedes que tienen al verdadero se rebelan, rechazan, se alejan, se enojan. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus Elohim, aunque estos no son Elohim? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su estima, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Pasmaos en gran manera, dice Yahweh. Es de sorprenderse, es algo demasiado extraño, pero tiene que ver con el hecho de que como este es un mundo de vanidad falso, entonces se adora la falsedad por naturaleza. Y de ahí lo difícil de salir de esa naturaleza y volverse, por decirlo así, espiritual para poder entonces encontrar y entender ese llamado de Yahweh. Y por eso él mismo tuvo que venir al mundo, entrar en un cuerpo y mostrar su poder y mostrar quién es él. Y aún así el mundo lo rechazó, porque como él no es del mundo, no lo podía aceptar. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus Elohim, aunque estos no son Elohim? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su estima, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Yahweh, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Poderosísimo este verso. Dos males ha hecho mi pueblo. Por un lado lo rechazaron y por otro lado se hicieron un ídolo. Ahora voy a Gebel, Dante Gebel, decir algo que, bueno, o sea, le entendía su punto, entendía lo que quiso decir, pero no estaba de acuerdo porque es algo, bueno, yo he dicho aquí algo muy contrario, pero es porque nosotros al tener el nombre y entender lo que hemos venido hablando en este capítulo, por eso lo comprendemos, pero en este caso como él usa el mismo nombre falso, entonces dice lo que dijo. Entonces al final es como que los dos tenemos razón, pero si fuera que hablamos del mismo Mesías, pues obviamente no se puede. El punto fue que él, y empezó el mensaje como diciendo, por esto me van a acribillar, pero ya, ¿qué importa de por sí? Como, porque ya lo han atacado mucho al parecer supuestamente, pero sigue en cristianismo. Entonces dice, pero ya de por sí, para todo lo que ha pasado, lo voy a decir de todas maneras. Y dice, los cristianos, los evangélicos, los católicos, los estos, los otros, todos tienen un mismo Jesús. Lo que cambia es la doctrina, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, entiendo lo que quiere decir, pero en realidad, si la doctrina es diferente, es porque el maestro es diferente. Y si el maestro es diferente, tienen un Mesías diferente al verdadero. Y por eso, como siempre yo he dicho, o sea, cada religión cristiana, cada denominación tiene un Jesús específico para sí mismos. Y cuando digo eso no me refiero a un Yahushua, no, me refiero a un ídolo con el mismo nombre que las demás denominaciones cristianas, pero que le dieron forma de acuerdo a sus propias imágenes y semejanzas. ¿Sí me explico? En vez de hacerse imagen y semejanza de Yahweh, quien envió a su hijo Yahushua, ellos hacen a un ídolo, Jesús, a su propia imagen y semejanza. Entonces, volviendo acá, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Vean que es Yahushua la fuente de agua viva. Está diciendo, profetizando que cuando viniese como el agua, lo rechazarían. Y después de que él se fuese al Padre, empezarían a cavar cisternas, o sea, hacer iglesias que no retendrían el agua, o sea, la revelación, la bendición, la vida, la salvación y todo lo que él vino a entregar con su propia vida. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Esas doctrinas no retienen la verdad. De una u otra manera se salen de la escritura, se salen de contexto. Entonces no se mantienen firmes, no mantienen el agua. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Vean aquí algo interesante o varias cosas. Una, que está mencionando el nombre de Israel, no Jacob, cuando está hablando de siervo y esclavo. Eso se conecta con lo que pasó con Yosef. Nació libre, pero se volvió esclavo. Y recuerden que Yosef era la imagen de Jacob. Por eso dice en Génesis 37, esta es la vida de Jacob. Yosef tenía 17 años. Y continúa con la vida de Yosef, mostrando cómo Yosef está directamente conectado con Jacob y Israel. Por otro lado, recuerden que en Yeshayahu, Yahweh llama al último su siervo, una y otra vez. El siervo que envía, sordo y ciego, igual que el pueblo, porque es su representación. También, así como Abraham representa a Yahweh, y Isaac a Yahushua HaMashiach, quien fue sacrificado por nuestros pecados, siendo el hijo del Padre, Jacob representa al último. Y por eso la conexión de siervo con Yeshayahu de una persona y los 144,000, porque el último viene como el padre espiritual de los 144,000. El último es el que sale venciendo y para vencer, y por ende es un vencedor que reúne a los vencedores de cada congregación de Apocalipsis 2 y 3. Entonces, ¿es Israel un siervo? Curioso que lo diga así, porque Israel significa el que gobernará como el poderoso. No obstante, se convirtió en siervo. Por un lado, da a entender cómo Yahushua, que es el que gobierna como el poderoso, se hizo siervo para librarnos de la servidumbre, de la esclavitud al pecado y volvernos reyes. También está haciendo alusión, como dije, a Yosef, que se hizo esclavo, mostrando por ende cómo el último vendría en el fin de los tiempos, y a pesar de haber venido después de Yahushua y haberse manifestado como la verdad y la semilla, aún así el último caería en el error como hijo pródigo, igual que el resto de la humanidad, que por la apostasía se habrían vuelto siervos, a pesar de él ya haber venido a ser la semilla. Entonces, esto nos lleva a otra cosa. Recuerden que Yahweh Elohim hizo la creación, formó al hombre, pero después de multiplicarse y llegar a Israel y sus tribus, fueron esclavizados en Egipto. Y de ahí Yahweh nos sacó y nos dio la Torá, en la cual están los 10 mandamientos que dicen, yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la esclavitud en Egipto. Entonces de ahí se deduce, puesto que además de lo ya mencionado, la Torá empieza con la letra Bet, que es la 2, y los mandamientos empiezan con la letra Aleph, que es la 1, muestra el orden adecuado de importancia. Cronológicamente, primero la creación, después la redención, pero en importancia es primero la redención y después la creación, porque es más importante ser libre que ser creado. Es más importante ser hijo que ser criatura. ¿Sí me explico? Entonces, sí fuimos creados, este cuerpo fue creado, pero el alma que está ahí fue antes que este cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, al decir acá, ¿es Israel un siervo? Está mostrando cómo, tristemente, incluso a pesar de haber venido Yahushua y por ende habernos dado la vida, que es como nacer, ser creado, todavía se permaneció en el error, en el pecado, y tendría que venir el último, el cual vendría como siervo por esa misma situación, y tendría que darse ahora la redención final. Repito, la creación, el éxodo, Yahushua, el segundo éxodo. Entonces, ¿es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Ven que llegó a ser presa, o sea, era libre originalmente, como lo fue Yosef, y como Yahushua nos libró, pero llegamos a ser presa nuevamente del error y por ende del pecado. Los cachorros del león rugieron contra él. Recuerden, leímos hace poquito, bendito Yahweh, en Génesis 49, cómo habla de la tribu de Yahudá, haciendo alusión profética a la venida de Yahushua, la tribu de Yahudá conectada con el león de Yahudá, y menciona león, cachorro de león y león viejo, primero y último, lo que eso se refiere. Y aquí menciona, los cachorros de león rugieron contra él. ¿Recuerdan cómo cuando leímos también en Génesis 49, la segunda parte, cuando leímos de Yosef, decía, los arqueros lo aborrecieron, hablando de cómo los pastores se van a volver en contra del último, el buen pastor? Los arqueros se van a volver en contra del arquero, que viene en un caballo blanco, venciendo y para vencer. Vean cómo aquí dice, los cachorros de león rugieron contra él, porque así como Yahushua es de la tribu de Yahudá, los Yahudim rugieron contra él cuando él vino. Lo rechazaron y
seguían a quién, a Samael, quien es como un león rugiente, viendo a ver a quién devorar. ¿Sí me explico? Entonces los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Cachorro hace alusión, ¿verdad?, a hijo, principalmente niño, pero obviamente un niño de algún lado vino, entonces hijo. Mi punto con eso es que al decir cachorros de león es como si dijera hijos de Yahudá, por ende los Yahudim, los que rechazaron a Mashiach, el león de Yahudá. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Por si algo también recuerden que Yirmiyahu fue el que guardó el arca cuando Babel entró y destruyó todo. Él profetizó desde antes y después del exilio babilónico. Y recuerden que Babel en el libro de Daniel es representado por el león. Entonces también se puede ver, ¿verdad?, como ahí Jeremías diciendo cómo Babel entraría y los destruiría. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, y quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebraron el cráneo, ¿verdad? Recuerdan, eso era Egipto. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebraron el cráneo. Verso 16. Recuerden lo que le va a pasar a los muchos que les van a cortar cabeza por no aceptar la marca de la bestia. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Yahweh tu poderoso cuando te conducía por el camino? Y Yahushua dijo, yo soy el camino. O sea, esto Jeremías lo dijo después de el pueblo haber recibido la Torá y haber dicho seguir a Yahweh, pero lo dejaron. Después vino Yahushua y cumple lo que él cumple y dice, yo soy el camino. Entonces, a partir de ahí, Yahushua nos empezó a guiar por el camino como humanidad, como pueblo. Pero aún así, el pueblo dejó a Yahweh, y por eso cuando nosotros nacimos en esta generación, ya estaba todo en apostasía. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Yahweh tu poderoso cuando te conducía por el camino? Entonces, eso quiere decir que al final lo que va a llegar a suceder es similar a esto que sucedió en ese tiempo. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Recuerden que esta y otras razones que vemos en la escritura muestran que Egipto representa la religión falsa. Por eso, cuando Yahweh hizo el primer éxodo, ¿qué fue lo que principalmente sucedió ahí? Dio a conocer su nombre, se hizo famoso, matando a todos los dioses egipcios durante las 10 plagas. Cada plaga era con algún o varios dioses. Entonces, con las 10 plagas mostró que todos los dioses egipcios eran nada. Y por ende, la nación de Egipto, que era el imperio mundial en ese momento, en profecía, representa la religión falsa del mundo. Entonces, qué curioso que Yahushua dijo, yo soy el camino. Yahweh dice que los conducía por el camino, pero en vez de seguir a Yahweh, empezaron a seguir el camino de Egipto, o sea, la falsa doctrina. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas aguas del Nilo, para que bebas aguas del Nilo. Entonces, en vez de beber de Yahushua Hamashiach, que él es la fuente de agua viva, dice, me dejaron a mí fuentes de agua viva. ¿Y qué es lo que está reclamando ahora? Que están tomando agua del Nilo, o sea, el falso Mesías, el Mesías egipcio. ¿Y quién es el Mesías egipcio? Horus. ¿Y quién o dónde está Horus? Por ejemplo, en el billete de $1, el ojo sobre la pirámide, donde dice que confían en Gad, o sea, el hijo de Gad, para que bebas aguas del Nilo. Entonces, qué curioso que en el billete donde sale el ojo de Horus es donde está la pirámide egipcia. Y ese es el Mesías que quieren poner sobre el nuevo orden mundial, a Lucifer, y que ni lo piensen. Dice, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. Así como Egipto representa la religión mundial, Asiria representa el gobierno mundial. Ashur, que significa a un paso. ¿Qué tienes tú en el camino de Ashur para que bebas aguas del Éufrates? Éufrates representa o significa fructífero. Y tristemente, ¿verdad? Una de las formas en las que este mundo ha sido engañado y es fácilmente engañado es por medio de prosperidad. Le ofrecen plata y hacen lo que sea o aceptan lo que sea. Recuerden cómo hace un par de años estaban poniendo algo que mata, ofreciendo una hamburguesa gratis o unas papas o... ¿verdad? Decían, le damos una hamburguesa si viene y se pone esto por el bien de todos. Entonces, ¿y qué tienes tú en el camino de Ashur para que bebas aguas del Éufrates? Y por eso, bueno, lo que decía, hay un dicho que me gusta mucho, que no me acuerdo muy bien porque saben cómo son con los dichos, pero que tiempos duros hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles y tiempos fáciles hacen hombres débiles y hombres débiles hacen tiempos duros. Entonces ahorita estamos en ese tiempo por hombres débiles porque están haciendo los hombres como mujeres, entonces se van a los peores tiempos de la historia humana, pero es ahí donde van a salir los verdaderos hombres para tratar de arreglar todo, y en este caso ya va a ser el final, entonces los hombres de Yahweh. Decía eso, ¿verdad? Por el hecho de que la prosperidad que ha habido, a pesar de que hay mucha pobreza y
ignorancia, que es otro tipo de pobreza y otro montón de pobrezas que hay. Pero digamos, el hecho de que haya un supermercado donde uno pueda ir, está toda la carne ahí lista, que usted no tenga que ir a cazar, que usted no tenga que ir a pescar, que usted no tenga que ir a sembrar, sino que pueda ir a comprar. Eso es un tipo de prosperidad que ha hecho que la gente se vuelva dependiente y por ende si eso se quita se volvería loca la sociedad porque no tendría la capacidad de proveer para sí misma. La mayoría, obviamente ahí es donde, repito, saldrían los cazadores. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Vean qué importante. No es que Yahweh te tendrá que castigar porque Yahweh hizo las cosas de tal manera que automáticamente las consecuencias se cumplen. Tu propia maldad te va a castigar. Y de ahí el que también, cuando una persona, por ejemplo, eso que se habla de que venden el alma a alguna entidad, lo que están haciendo es haciendo un contrato básicamente con una entidad espiritual y diciendo, si usted me ayuda en esta vida, cuando yo termine esta vida, yo me vuelvo su siervo. Y por ende, cuando eso llegue a suceder, la maldad que era esa entidad lo va a castigar eternamente. Tu maldad te castigará. Vean qué curioso, Yahushua vino para librarnos del castigo por nuestro pecado. Y dice, tus rebeldías te condenarán. Después de él venir, el pueblo se rebeló. Y de ahí que tenga que venir el testigo para dar testimonio a través del cual van a ser condenados. Porque recuerden que Yahushua dijo, yo vine a defenderlos, ustedes ya tienen quien los acuse, Moshe. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim. Yahweh siempre está ahí, es uno el que lo deja. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim, y no tener temor de mí, dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras. Recuerden que el mismo Yahushua que nos vino a librar del yugo al pecado, nos dijo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Entonces nos libró del pecado y el yugo que nos había puesto el enemigo, que era pesado, pero lo hizo por medio de nuestra decisión de servirle a él. Por ende, ponernos otro yugo. Ahora el yugo de la justicia, de la bondad, de hacer lo que es correcto, ser siervos de la justicia. E incluso ese yugo fácil y esa carga ligera que Yahushua nos trajo, el pueblo se la quitó, se quitó ese yugo para ponerse otro, el falso Mesías. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, como muchas veces sucede en Navidad, debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como una prostituta. Vean qué fuerte. Y ahí está mostrando Yahweh cómo la prostitución, que todo el mundo, bueno, que muchos conocen su definición, ¿verdad? Es para representar algo espiritual. Así como una mujer vende su cuerpo para conseguir dinero, no amor. Entonces las iglesias buscaban dinero y otras cosas, no a Yahweh, porque Yahweh es amor. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero es la fortuna, y eso en hebreo es Gad. Por ende dejaron a Yahweh para servir a Gad, como dice Isaías 65:11. Se volvieron prostitutas, porque sirven a Heilel, a Lucifer, y todo lo que Lucifer les ofrece en este mundo. Placeres, lujos y otro montón de cosas. Comodidades que, repito, mujeres que buscan comodidad, lujos, dinero, ofreciendo eso, su cuerpo, obviamente llevan ese título, por más que se quieran llamar como se quieran llamar. Hace un día vi un meme bueno, ya dije esta palabra, entonces decía como que qué bien se ven las prostitutas no sé si era Twitter, X o no sé cuál red social. Entonces le ponía, disculpe, escorts, le ponía una, ya sea, llámelo como lo llame, es lo que es. Entonces, tristemente en este mundo, digamos, ahora con el OnlyFans, ¿verdad? Hay mujeres que por una mensualidad se vuelven eso mismo. Y o sea, bueno, y mejor ni hablar de ese tema, pero de todo hay. De hecho, un tema todavía peor. Estaba viendo un gráfico de Estados Unidos de todos los reportes y es que no hay palabras que no puedo decir por YouTube porque sé que me bloquean y no sé, yo no, me cuesta hablar en código de esos. Sí, pero de niños, cosas de niños. Y la cantidad y que el mayor porcentaje son padres los que consumen eso y lo comparten, y que Estados Unidos es el mayor consumidor de eso. Y también me pareció muy curioso que viera que he marcado la mitad
de Estados Unidos, la mitad del este, era como el doble o el triple del oeste, ¿verdad? O sea, por donde está Nueva York. Fue muy sorprendente y bueno, sí, de cómo se consume diariamente esa cuestión allá. Es exagerado. Entonces, claramente también es una muestra de lo mal que está la generación, el mundo, la sociedad. Y si se da eso en el aspecto físico, imagínense cómo está en el espiritual. Entonces, dice, con todo eso, sobre todo collado alto, verás, si van a lugares altos porque se considera que entre más altos estés, está más cerca del cielo y por ende más fácil la conexión. Otra cuestión es que hay ángeles caídos que toman habitación en montañas. Entonces, hay montañas o lugares donde se siente más algo espiritual y por ende la gente va a adorar ahí porque están adorando esa entidad, ¿ok? Y debajo de todo árbol frondoso te acostabas como una prostituta, como una ramera. Y vemos, ¿verdad? En Apocalipsis cómo habla de la gran ramera o la gran prostituta, que se refiere a la religión que dice creer en el Mesías y esperarlo como esposo, no obstante, se ha vendido a cualquier líder mundial. Dice aquí el 21, te planté de vid escogida. Recuerden que Yahushua vino y dijo, yo soy la vid. Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. Yahushua es la buena simiente, es la semilla. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Esto lo reclama también Yahweh en Isaías. Ahora, recuerden que por ser Yirmiyahu y Yeshayahu, que vinieron antes de Yahushua, estaban hablando de algo que ya había pasado históricamente de una manera física para profetizar ahora, diciendo esto que volvería a suceder de una manera espiritual, porque como dijo Shlomo, lo que fue es lo que será y lo que será ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Cuando vino Yahushua, Yahweh sembró buena semilla y después vino y se encontró con todas las iglesias cristianas y dice, pues, ¿qué es esto? Esto no fue lo que yo sembré. ¿Qué es toda esta cuestión que salió? Todo esto es pagano, todo esto es extraño para mí. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dice Yahweh el soberano, aunque se lave con cloro. Imagínate, ya casi me muero lavando el baño con cloro. Cuando vivía solo, tenía todo cerrado. Me estaba bañando con lejía, padre, cuando llega. Y no sirvió. Aunque te laves con lejía, por encima de lejía, y amontones jabón sobre ti, recuerden lo que dice Yahweh en Malaquías. Dice, porque ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablando del malaj del pacto, el que confirma el pacto en Daniel 9. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Yahushua es el agua de vida. Aquí está hablando del fuego. Y como jabón de lavadores. Por eso viene en el fin como jabón. ¿Por qué? Porque como dice aquí, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, con tus propias obras o tus propias opiniones o tus propias religiones y doctrinas, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Yahweh el soberano. ¿Cómo puedes decir, no soy impura? Nunca anduve tras los Baales. Eso es lo que dice todo cristiano que usted le diga lo de los nombres. Ellos dirán, pero yo estoy bien, yo no soy impuro, por decirle así o asá. Él me ha ayudado, él ha hecho esto por mí y por lo otro. Yo nunca he servido a Baal. Y vean qué curioso, dice, ¿cómo puedes decir no soy impura? Nunca anduve tras los Baales, tras los señores. Vean que acabamos de leer Malaquías 3, vean lo que dice Malaquías 1. Yo os he amado, dice Yahweh, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Por ende, ¿eso que dicen? ¿Que Dios los ama a todos? No. Bueno, Dios sí, Yahweh no. Yahweh dice, a unos amo, otros no. Como Zeus es pecador, pues él sí. Dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Y por si algo, eventualmente toda la humanidad entenderá por qué Yahweh dice que aborreció a Esaú. Hoy en día alguien lo lee y dice, ay, qué bárbaro, aborrece a un pueblo, a una gente. Esa persona no tiene la menor idea de lo que está diciendo ni de qué pueblo está hablando y lo que ese pueblo ha hecho a la humanidad durante toda la historia humana. Y cuando ya lo puedan ver como en cine, van a levantarse a aplaudirle a Yahweh por decir esto. Dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto, a los dragones en hebreo ahí. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Y continúa ahí, después dice acá, el hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Menospreciáis mi nombre. Menospreciar es apreciar menos. Cuando uno le dice a un cristiano el nombre verdadero de Yahweh es porque debería apreciarlo más
el verdadero que el falso que han sabido. No obstante, ellos dicen, ¿eso de qué me sirve? No, yo lo voy a seguir llamando como yo quiero. Entonces menosprecian el verdadero nombre y por ende aprecian más al falso. Está claro, es lógica. Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en que hemos menospreciado tu nombre? Lo menosprecian mientras dicen que no lo están haciendo. Y es algo que vivimos todos nosotros cuando tratamos de hablar con un cristiano y explicarle la importancia del nombre. Lo desprecian al mismo tiempo que dicen no estarlo haciendo. O sea, diciendo, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué lo hemos menospreciado? Y vean que es básicamente lo mismo que está diciendo aquí. ¿Cómo puedes decir no soy impura? Nunca anduve tras los señores. Nunca anduve tras Baal, pero cuando se den cuenta quién es Baal, van a decir, toda mi vida la gasté siguiendo al que no era. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que corre de un lado a otro. Dromedaria ligera que corre de un lado a otro. Curioso que corre de un lado a otro porque recuerdan el espíritu que iba de un lado a otro sobre las aguas en Génesis, que según los libros gnósticos y cuando lo vemos en orden, se puede interpretar como el espíritu que no tenía shalom por lo que había sucedido en el caos y por ende andaba para arriba y para abajo como cuando uno anda preocupado o tiene algún problema así muy serio que no se puede quedar quedito, ¿verdad? O mucho nervio porque algo va a pasar o algo así. Y eso era el espíritu que se había formado por medio de Ariel, no el espíritu más elevado de Yahweh. A lo que voy con eso es que vean como aquí dice básicamente lo mismo, que el pueblo por dejar a Yahweh se volvió como ese espíritu de sabiduría diabólica que andaba para arriba y para abajo y no sabía para dónde ir, porque no tenían el camino. Dromedaria ligera que corre de un lado a otro, como en el desierto, ¿verdad? Los camellos fueron hechos para ese tipo de ambiente, puesto que pueden guardar agua y en ese aspecto deberíamos ser iguales nosotros, que no importa dónde estemos, físicamente, deberíamos tener a Yahushua en nuestro interior como el agua de vida que nos sustente. Recuerden que los camellos representan a los ricos y curiosamente aquí ahora había dicho por qué bebiste el agua del Éufrates que representaba la prosperidad y como dije, la doctrina de la prosperidad de hoy en día del cristianismo les hace pensar que están bien cuando tienen plata, ¿verdad? Piensan que si alguien tiene dinero es porque lo aman en el cielo y si está con problemas de dinero es porque está pecando, algo está mal, sin entender que Yahweh enriquece y Yahweh empobrece de acuerdo a su voluntad perfecta para cada persona y no necesariamente alguien por tener plata es bueno, eso es obvio, debería serlo. Los que más tienen plata en el mundo son los peores seres humanos que hay. En general, ¿verdad? De fijo deben haber excepciones, uno que otro. Y por otro lado hay gente pobre, muy, ¿verdad? En su mayoría honesta, sincera, fiel, etcétera. Entonces, dice, dromedaria ligera. ¿Por qué ligera? Se podría ver porque no lleva agua, no tiene a Yahushua y por eso anda de un lado a otro. Tiene anda cargando otras cosas, materiales, un yugo y una carga que no es la de Yahushua, porque en ese caso sería el agua. Asna montés, acostumbrada al desierto. Ven ahí, menciona otro, acostumbrado al desierto. O sea, Yahweh, cuando andaba con el pueblo en el desierto, el pueblo muy fiel. Cuando lo lleva a la prosperidad, a la bendición, se vuelven rebeldes. Entonces, como, le tengo que pasar por desierto para que me crea, para que me siga. Desierto te pasaré. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Esto se refiere que estando en celo, ¿verdad? Cuando un animal está en celo, olfatea el viento para ver si hay otro por ahí que anda en las mismas. Y de ahí la conexión también con la gran ramera, con la que se comporta como prostituta. Olfatea el viento representa el espíritu. Recuerden que el olfato representa el discernimiento. Por medio del olfato sabemos, discernimos si, por ejemplo, algo deberíamos comérnoslo o no. O bueno, hay cosas que... Pero, ¿verdad? Por un olor bueno uno dice, si esto me lo puedo comer. Ya cuando huele que está mal, esto ni loco lo toco. Entonces, a veces cosas se pueden ver bien, pero huelen mal. Y ya con eso es suficiente. Entonces, el olfato capta algo que es invisible, por ende representa el discernimiento espiritual. Y esta gente que se rebela en contra de Yahweh, con su olfato, que lo tienen torcido, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y por ende están olfateando para ver con qué espíritu se van, como una ramera que está en ardor, que está en celo. De su lujuria, ¿quién la detendrá? De su lujuria, ¿quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará, ¿verdad? Como el conquistar a una mujer es como conquistar una ciudad. La escritura menciona cosas similares. De ahí que una ciudad, un pueblo, una nación son representados por mujeres. Entonces,
vean cómo habla de ella, ninguno que la busque se fatigará, o sea, no le va a costar absolutamente nada. Ella está ahí esperando que llegue. Entonces, básicamente se volvió fácil para los demonios, para los espíritus malignos y demás. Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. Guarda tus pies de andar descalzos. Aquí yo me imagino un montón de gente que se va a la letra, ¿verdad? Nunca puede andar descalzo porque siente que peca. Y recuerden cuando Yahweh le dijo a Moshe, quita tus sandalias. Ahí Yahweh estaría diciendo a Moshe, peque. Y sería contradicción en la letra, ¿verdad? Aquí recuerden que en Efesios dice que las sandalias son el celo por llevar las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas. Entonces no deberíamos andar descalzos porque deberíamos siempre estar cubiertos de las buenas nuevas de Mashiach. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, o sea, con el agua de vida, Yahushua HaMashiach. Entonces, no ande descalzo, tenga las buenas nuevas, el testimonio que traen los dos testigos como los dos pies en el fin de los tiempos. Y tu garganta que está en la cabeza, el inicio de la sed, que es el agua. Guarda tus pies de andar descalzos, las buenas nuevas, y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Eso dicen las iglesias. Voy a seguir tras los que siempre he ido. La tradición, ¿verdad? Mucha gente que uno les dice la doctrina verdadera y dice, no, pero es que mi abuela, ella me enseñó tal cosa. Y ella murió católica, yo muero católico. Qué triste pensar así. Eso quiere decir que no tiene la menor idea de lo que es la verdadera espiritualidad, el creador, el todopoderoso. Piensan que la religión viene siendo igual que la política o los deportes. Ah, yo le voy a tal equipo, ya, punto. Al Necaxa, ¿cómo se llama? Don Ramón, sí. No hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus coanim y sus profetas. Vean cómo se avergüenza un ladrón cuando es descubierto. Así se avergonzará la casa de Israel. O sea, la casa de Israel ha robado. Y eso lo vemos en Malaquías, no voy a ir ahí para evitar algunos otros comentarios, pero Yahweh reclama que le han robado el honor, su estima y otro montón de cosas. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus coanim y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú. Vean, que dicen a un madero, que dicen a un árbol. Vean el 27. Cuando dice ahí madero, a un árbol. Jeremías es donde aparece en varias partes el hecho de que el pueblo acostumbraba a cortar árboles y llevarlos a la casa y adornarlos. Y eso es un tipo de adoración a un leño, a un árbol, como el árbol de Navidad. Dice que dicen a un árbol, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, como los musulmanes que adoran una piedra y le dan vuelta y le dan besos. Los católicos a Pedro, sí, las cruces son de madera, caen en eso mismo. Y hay muchos ídolos que tienen forma de humano, aunque son de madera, por ende son árboles, son leños, y se refiere a eso mismo. Algunos son hechos de piedra. Lo curioso es que Yahushua es la piedra angular quien murió en un madero, y ellos van y adoran una piedra y un madero, en vez de adorar al que murió por ellos para ser la piedra angular y que podamos dar fruto de vida, como él siendo el árbol de vida. Dice, que dicen a un árbol, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Curiosamente, como mencioné, los musulmanes adoran una piedra y los católicos adoran a Pedro, que significa piedra, y le dan besos a la imagen de Pedro, que es la de Júpiter. Entonces los musulmanes adoran esa piedra y los musulmanes ahí en el monte donde debería estar el templo de Yahweh le dan la espalda a donde estaría la presencia de Yahweh y se inclinan para Alá viendo para el otro lado y por ende le enseñan sus traseros a lo que sería la presencia de Yahweh. Y eso está en Ezequiel, bueno, lo vemos si se va a Israel y lo vemos aquí también. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus Elohim que hiciste para ti? ¿Dónde están todos esos ídolos que tú mismo formaste? Levántense ellos a ver si pueden librarte. ¿Y dónde están tus Elohim que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si pueden librarte. Imagínese un hombre que se casa con una mujer y esa mujer dice, ¿sabe qué? No quiero estar con usted. La verdad es que prefiero la prostitución. Se va a la prostitución y cuando le empieza a ir espantoso vuelve a la casa. ¿Usted me puede ayudar? Usted se imagina qué molesto para el hombre. Y Yahweh es tan bueno que dice, está bien, mi amor, bueno, pase. Lo vemos en Oseas. ¿Por qué pleiteas conmigo?
todos vosotros os rebelasteis contra mí, dice Yahweh. ¿Verdad? Entonces, tras de que, después de dejarlo e irse tras los falsos Elohim, todos los clientes que tenía, después se vuelve a pedir ayuda, enojada, peleando. En vano he azotado a vuestros hijos, no han admitido la corrección. Qué difícil eso, porque tuvo hijos con extraños. Y Yahweh dice, bueno, yo se los cuido, yo se los crío, van a ser mis hijastros, pero los trata de corregir y los niños cada vez se hacen más malos, porque al final traen o su maldición generacional o la genética del otro, punto. Y por más que se les diga, a veces su naturaleza es otra. Y es triste, pero es una realidad que hoy en día la viven un montón de hombres. En este caso, ¿verdad? Hombres digo porque en realidad es más común que el hombre acepte los hijos de la mujer que la mujer acepte los hijos del hombre. Eso es casi que imposible. En vano he azotado a vuestros hijos. No han admitido la corrección. ¿Verdad? Uno les dice que deben corregirse, no lo admiten. No ven que haya que corregir nada. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahweh. Vean que ahora creo que era como en el inicio, mencionó Yahweh de los ejércitos. Yahweh tu Elohim, Adón, Yahweh Sabaoth. O sea, en este tiempo estaba reinando Yahweh por medio de un ángel llamado Sabaoth, que era el líder de los ejércitos celestiales, conocido también como Heilel. Pero vean cómo ya Yahweh, por medio de Yirmiyahu, empieza a introducir a Mashiach, que es la palabra de Yahweh. Cuando dice aquí, atended vosotros a la palabra de Yahweh. Eso es como decir, atiendan a Yahushua, no a ese ángel. Atended vosotros a la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, ¿verdad? Llamarlo bueno, malo y no sé qué dije primero, bueno, malo y malo, bueno. Terminan diciendo que Yahweh es un desierto. De hecho, por ejemplo, yo me di cuenta, o el Padre me llevó a darme cuenta, mejor dicho, que yo estaba en la mentira cuando estaba en el cristianismo y adorando, invocando a otro que no era, por el desierto en que yo vivía, espiritual, emocional y otro montón de Por ese desierto yo dije, esto no puede ser, este no puede ser el verdadero. Y ahí él se me reveló en el desierto y me dijo, ahora sí, pase a la tierra prometida, emocionalmente. Entonces, al decir aquí, ¿he sido yo un desierto para Israel? Eso es gente que dice, no hombre, seguir a Yahweh aburre, seguir a Yahweh no me llena, esto no es para mí. Hay mucha gente que rechaza las enseñanzas que Yahweh nos permite tener aquí porque andan buscando algo de emoción, andan buscando, ¿verdad?, el saltar y gritar y aplaudir y demás. Y cuando vienen aquí es sentarse a oír una enseñanza, es como, no hombre, ¿y cuánto? 3 horas, con costos media. Entonces, ¿he sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Verdad? Se les dio un poquitito de libertad y dijeron, sí, vamos a usar esa libertad para no volver. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? La respuesta es no. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no es ni virgen ni esposa. Es otra cosa. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cómo adornas tu camino para buscar amor? Eso es como decirle a un pastor, ¿para qué adorna usted tanto la iglesia para buscar que gente llegue? Si lo que estás enseñando es una mentira. ¿De qué sirve adornar toda la iglesia buscando que lo amen las ovejas, si al final terminan siendo lobos o el lobo es el que está predicando? ¿Cómo adornas tu camino para buscar amor? ¿Verdad? Como cuando una mujer también camina de una manera específica para llamar la atención, se nota. ¿Cómo aprendiste los caminos de maldad? Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Qué curioso que menciona las faldas, porque se conectaría entonces con la sangre del periodo. Que recuerden que la escritura habla de eso como la idolatría. Y por la idolatría, sirviendo falsos Elohim, terminaron aprovechándose de los pobres y de los inocentes. Aún en las faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. No los sorprendiste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Se consideran inocentes y consideran que la ira de Yahweh no los va a tocar por la religión en la que están, sin darse cuenta que acusan al inocente
como culpable y al culpable como inocente, muchas veces por tener dinero o por dar muchas ofrendas o lo que fuese. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Qué problema. Y eso fue lo que dijo el pueblo cuando le dijeron a Yahushua, pero nosotros somos libres. ¿Por qué nos dices que somos esclavos? Eso es decir, yo no he pecado, porque el pecado esclaviza. Entonces decir, soy libre, yo nunca he pecado. O cuando dijo Yahushua del ciego que le dio la vista y hizo una analogía espiritual y ellos dijeron, ¿pero qué? ¿Nos estás diciendo ciegos? Entonces Yahushua dijo, por ustedes decir que pueden ver, permanecerán ciegos, permanecerán en su pecado. Por decir entender, ahora son culpables. Pero si hubieran reconocido que no entendían, si hubieran reconocido que tenían pecado, su pecado les hubiera sido quitado. Pero si uno viene y le dice, usted tiene pecado para quitarle, y la persona, no, yo soy perfecto, está bien, ok, se va. Y después llegan a ver y estaba lleno de pecado. Entonces, porque dijiste no he pecado, de ahí la importancia del arrepentimiento, de la confesión, de reconocer su error. Es mucho más poderoso que un hombre que se considere perfecto. Solo hay uno perfecto y es Yahushua. Y él mismo estuvo dispuesto a sufrir como si hubiera pecado de las peores formas. Por uno. ¿Por qué eres tan ligera para cambiar tus caminos? Facilito, se va de una iglesia a otra, de una doctrina a otra, de una enseñanza a otra, de un nombre a otro. ¿Por qué eres tan ligera para cambiar tus caminos? También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria, el falso profeta, la bestia. También de allí saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque Yahweh desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás con ellos. Yahweh desechó a los ángeles en los cuales estas personas han confiado como si fueran el poderoso, porque los engañó haciéndose pasar por ángel de luz.